La entrevista Prime. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la entrevista Prime. Vamos a ir al tiro con nuestra primera entrevistada. Vamos a conversar con la diputada del Partido Comunista, Carol Caliola, nueva presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo que costó y finalmente se consiguió. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista Prime. Bienvenida. Hola Juan Manuel, gusto de saludarte. Muchas gracias. ¿Por qué cree a esta altura, después de todo lo que ocurrió en estas últimas semanas, diputada, que al Partido Comunista le costó conseguir la presidencia? ¿Por qué cree que al Partido Comunista no lo querían en este cargo? A ver, yo creo que hay varios factores de manera previa. Tú sabes que este fue un acuerdo administrativo que surgió en el primer año de este periodo, del cual el Partido Comunista ha hecho parte y, bueno, hemos respetado nuestro acuerdo de manera permanente, consecutiva. Lamentablemente se dieron distintas razones en los periodos anteriores. Nosotros mismos tomamos la decisión de postergar nuestra postulación y finalmente, bueno, lo que ocurrió es que ahora afortunadamente se respetó el acuerdo administrativo, que era el turno del Partido Comunista, y hemos logrado un hito histórico, Juan Manuel, que es que el Partido Comunista, con una de sus militantes, en este caso quien habla, ha logrado obtener la presidencia de la mesa de la Cámara en el contexto de un acuerdo bastante transversal, no solo del oficialismo, sino que también con independientes, con personas de otros partidos, del Partido de la Gente, también estuvo presente y fue parte de la Democracia Cristiana, cuestión que en otros momentos no habíamos logrado unificar en esfuerzo, pero que sin embargo hoy día se logra consolidar. Así que más allá de mirar hacia atrás, de qué es lo que ocurrió, lo que sí y lo que no, a nosotros nos parece que es importante reivindicar que hoy día sí fue posible y nos parece estamos muy contentos y contentas porque con esto también se rompe una exclusión que se había venido dando hace muchos años y que afortunadamente hoy día podemos decir se termina con por primera vez una mujer Diputada, militante del Partido Comunista en esta responsabilidad. ya está bien, pero de todas maneras hay que mirar hacia atrás. Si uno no sabe de dónde viene, no tiene claro hacia dónde va, uno tiene que entender la trayectoria. Por eso le pregunto por qué cree que le habían dificultado al Partido Comunista acceder a la presidencia de la Cámara, más allá de que finalmente se consiguiera por un margen que si bien es estrecho, de todas formas se consigue. ¿Qué cree que había detrás de la postura de quienes no querían al Partido Comunista en la presidencia? Bueno, distintas razones. Yo creo que las razones públicas las han dado precisamente quienes han planteado esa posición. Yo te comentaba que en los periodos anteriores ocurrieron distintas situaciones, desavenencias públicas, hubo situaciones de contraposición en relación, por ejemplo, en el periodo anterior, ¿cierto? Tuvo que ver con una posición contraria de la Democracia Cristiana. Sin embargo, eso finalmente se resolvió, se logró resolver y salir adelante y hoy día tenemos un acuerdo común con la Democracia Cristiana. En eso ha habido distintas posiciones, sin duda también posiciones que pueden responder a observaciones o diferencias de opinión con el Partido Comunista, distintas razones. Yo creo que en eso la opinión pública ha ido dando cuenta de manera muy clara de cuáles han sido las diferencias. La historia que nos antecede es clara también en ello. Nosotros como partido hemos decidido contribuir a la unidad de manera permanente. Lo hicimos la primera vez que tuvimos dificultades, lo hicimos la segunda vez que tuvimos dificultades y hoy día la tercera vez ya nos correspondía y finalmente el acuerdo se consolida y se logra. Por lo tanto, nosotros estamos contentos y contentas porque de alguna u otra manera con esto se rompe el veto y la exclusión que se había venido dando y que creemos que termina de consolidarse con esta elección que nos parece que es muy positiva, no solo para nosotros y nosotras, sino que para la democracia, Juan Manuel, porque finalmente acá lo que hay cuando se excluye una fuerza política que tiene sin lugar a dudas un compromiso explícito con la democracia, como lo hemos dicho en distintas ocasiones, lo que termina por ocurrir es que se daña la democracia. Nosotros creemos que hoy día más que nunca lo que tenemos que hacer es en unidad del oficialismo, de los sectores progresistas, democráticos, consolidar esa posición, defender la democracia. Diputada, y evidentemente actuar en función del bienestar y los intereses del país. Sí, porque usted habló de un veto atávico anticomunista. Sí, y antidemocrático, que en algún momento se dio. Y evidentemente hay sectores que plantearon de que ellos no estaban disponibles a que el Partido Comunista jugara un rol en la Cámara, pero esos sectores fueron fundamentalmente sectores de derecha, de la extrema derecha, que lamentablemente en su momento tuvieron posiciones muy duras, muy contrarias, donde intentaron generar también una suerte de prejuicio, ¿no?, respecto del comportamiento que las y los comunistas podíamos tener si llegábamos a la presidencia de esta institución. Sin embargo, por la vía de los hechos, vamos a demostrar
por nuestro trabajo, de que nuestra disposición es hacernos cargo de las prioridades ciudadanas, de las prioridades de las personas, de poner en el centro los temas que hoy día nos convocan, los temas de seguridad, los temas de salud, a propósito de la ley de ISAPRE que está en discusión, la reforma de la salud y, por supuesto, también los temas vinculados a las pensiones, que sabemos que son un anhelo de los chilenos y chilenas, el poder mejorar las condiciones de vida de las y los pensionados actuales y también futuros. Ahí se ha esgrimido desde la derecha también una razón que es distinta a la del anticomunismo. Ya han planteado que esto podría afectar, por ejemplo, la tramitación de la agenda de seguridad, visto la postura que ha tenido el Partido Comunista en varios de los proyectos de ley que se han estado tramitando, y que esa era la razón por la que no querían que ustedes encabezaran la presidencia de la Cámara en esta oportunidad. ¿Qué responde frente a eso? Bueno, todas las veces han sido razones distintas, ¿no? Esta vez esta, la anterior era otra. En fin, siempre van a haber excusas de aquellas personas que no consideren que la representación democrática tenga que ser validada en los espacios institucionales. La bancada del Partido Comunista es una bancada que tiene 12 parlamentarios y parlamentarias, además de mucha representación en términos de elecciones municipales, en concejalías, en alcaldías, etcétera. Nosotros hoy día somos un partido que está dentro del marco de la institucionalidad democrática, que participa activamente en las elecciones y que, al igual que como cualquier otro partido político que participa del Congreso Nacional, tenemos derecho a poder jugar distintos roles dentro de la institucionalidad. Y creemos que eso es lo que hoy se consolida con esta elección. Eso es lo que hemos planteado públicamente y eso es lo que hemos dicho. Hoy, y por eso lo decía Juan Manuel, lamentablemente este prejuicio que han levantado algunas personas, porque tampoco son todos, algunas personas de la oposición, en este caso de partidos de derecha, es tratar de construir un prejuicio respecto de cuál va a ser la posición del Partido Comunista respecto de construir la tabla de la mesa de la Cámara o del Congreso Nacional, en este caso de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y yo les quiero dar tranquilidad y seguridad, no solamente a ellos, a ellas, sino que a nuestro país completo, de que nosotros vamos a respetar primero todas las normas de la institucionalidad, donde no es el presidente o presidenta de la Cámara quien define de manera unilateral. Esto se construye con los comités, donde están todos los sectores políticos representados, donde además tenemos vicepresidencias, 2 vicepresidencias, una del PDG y otra de la Democracia Cristiana, que son además de una diversidad política muy distinta, ¿cierto? Y por lo tanto, en conjunto vamos a construir con mucho diálogo, con mucha disposición, vamos a construir las prioridades legislativas y los temas de seguridad, por supuesto, son una prioridad de la ciudadanía, no solo de un sector político, son una prioridad también del gobierno. Perfecto. Y con Diputada, el gobierno también vamos a construir de conjunto los proyectos y las tablas legislativas que vamos a tramitar. Así que no pierdan cuidado de que por lo menos yo y nuestra presidencia va a estar a disposición de dialogar y de lograr de conjunto, ¿cierto?, poner las prioridades sobre la mesa y los trámites legislativos como corresponde. ¿No es una victoria pírrica para el gobierno tener que entregarle a una de las vicepresidencias a una figura como Gaspar Rivas, con quien ha tenido conflictos, con quien el Partido Comunista ha tenido conflictos, que incluso también ha cuestionado la figura de Salvador Allende? ¿No es una victoria pírrica tener que entregarle la vicepresidencia a una figura como él, del Partido de la Gente? A ver, yo creo que es injusto calificarlo de esa manera. A mí me parece que lo que ha hecho el diputado Rivas es ponerse a disposición de respetar lo que era un acuerdo administrativo que venía desde el origen, tal como nosotros lo hemos hecho en la constitución de comisiones, en las presidencias de comisiones. De hecho, el diputado Gaspar Rivas presidió, por ejemplo, la Comisión de Educación anteriormente, porque también era parte del acuerdo administrativo. Y bueno, más allá de nuestras diferencias políticas, y lo vuelvo a repetir, que las tenemos, sin lugar a duda, lo que hemos decidido poner en el centro es el respeto de la palabra empeñada. Y yo valoro muchísimo que el diputado Rivas haya estado disponible a respetar la palabra empeñada, tal como estuvo también disponible la gran mayoría hoy día de los miembros del oficialismo y también de los sectores independientes y de los otros partidos que han hecho parte de este acuerdo administrativo. El acuerdo administrativo no partió ahora, partió hace 2 años atrás. Y eso se ha respetado, al menos por todos y todas aquellos que creemos que el valor de la palabra empeñada es un elemento fundamental en el quehacer de la política. Yo lo quiero reivindicar y quiero reivindicar también al diputado Erika Edo como segundo vicepresidente y a todos y todas aquellas personas que, siendo parte de este acuerdo administrativo, estuvieron disponibles y han estado disponibles para respetarlo en las comisiones, en las presidencias de comisiones, en las presidencias de las distintas mesas que han transcurrido hasta ahora, incluida esta última. ¿No es una victoria pírrica entonces para el gobierno, según usted?
Yo creo que el gobierno, sin lugar a duda, hoy día debe estar muy tranquilo, también contentos y contentas, porque el oficialismo, sin lugar a dudas, logra mantener un acuerdo administrativo con todas las dificultades que se han conocido públicamente que hubo en las últimas semanas, precisamente porque en algunas ocasiones se desconoció la palabra empeñada, el acuerdo, pero sin embargo, para nosotros hoy día lo más importante es que vamos a poder seguir llevando adelante la agenda legislativa, poniendo las prioridades de las personas, poniendo los temas que al gobierno, pero sobre todo a la ciudadanía le interesan, y tomando la mayor cantidad de acuerdos posible. Nuestra voluntad hoy día es dar garantías a todos los sectores políticos, independientes de nuestras diferencias, y eso también es parte de la voluntad política del gobierno. Diputada, en medio de esta discusión sobre elegir a la presidencia de la Cámara y las dificultades propias que encontraba el Partido Comunista para poder conseguir que se concretara ese acuerdo, que efectivamente es un acuerdo alcanzado hace 2 años, en medio de esto estuvo el debate también respecto de declaraciones de algunos militantes del Partido Comunista que algunos consideran pudieron haber ensuciado el debate. Déjeme preguntarle a propósito de una de esas declaraciones. Juan Andrés Lago, asesor del Ministerio del Interior, además la tercera autoridad del Partido Comunista, reivindicó el octubrismo al decir que se estaba reactivando y que lo definió como el pueblo en las calles. Déjeme preguntarle si usted comparte esta opinión de reivindicar el octubrismo al decir que se está reactivando y que lo define como el pueblo en las calles. Sí. No, mire, yo creo que cada persona puede hacerse cargo de sus propias declaraciones. Nosotros hoy día, y a mí en particular, me corresponde asumir desde hoy en adelante una tarea institucional de representación del Congreso Nacional, en este caso de la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, creo que la representación particular de las opiniones del Partido Comunista o de cualquier otra institución dentro del oficialismo o fuera de ella le corresponde finalmente a esas instituciones y a sus propias vocerías. En particular, quiero asumir con mucha responsabilidad la tarea de la vocería principal, en este caso, de uno de los poderes del Estado. Creo que eso es una gran responsabilidad. Lo entiendo, ¿eso significa que deja de tener una opinión? Por supuesto que no, pero sin embargo sí, por supuesto, yo puedo tener todas las opiniones, pero sin embargo, y tengo muchas opiniones respecto a distintos temas y las he expresado en distintas oportunidades. Sin embargo, Sí, claro, lo que pasa es que eso es lo que le estoy explicando a Juan Manuel, que para mí es muy importante resguardar la institucionalidad del Congreso Nacional y particularmente de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Creo que en relación a eso, usted hacía mención, ¿cierto?, una opinión particular de Juan Andrés Lago. Él es parte de la Dirección Nacional del Partido Comunista. Creo que en este caso el Partido Comunista tiene distintas vocerías y opiniones al respecto, y cada uno tendrá que hacerse cargo de cuáles son sus opiniones. Yo eso no se lo puedo atribuir mucho menos a una institución del Estado como en este caso es la Cámara de Diputados y Diputadas, que hoy día me toca representar y hacer su vocería principal. ¿Eso significa, para entender bien lo que me está diciendo, diputada, que usted de aquí hasta que termine la presidencia de la Cámara solo va a hablar como presidenta de la Cámara, no va a hablar como diputada comunista? Porque significa que cada vez que se le requiera entonces alguna opinión... ¿Alguna opinión? Mi pregunta era bien simple, si compartía o no la postura que tiene una figura como Juan Andrés Lagos dentro del Partido Comunista. Y usted me responde, en tanto presidenta de la Cámara, señalando de alguna manera que la opinión podría contaminar la presidencia de la Cámara. Entonces, ¿esto significa que en los siguientes 8 meses usted no va a tener una opinión como militante comunista? Sí, yo no he usado ese calificativo. No, lo estoy usando yo, pero para precisarlo. Sin embargo, para mí lo más importante... Claro. Sí, por lo mismo. Yo no he usado ningún calificativo respecto de la opinión que pueda tener una persona en particular dentro del Partido Comunista. Creo que hay distintas opiniones, cada uno se hace cargo de su opinión particular. Lo que quiero decirle con mucha claridad es que yo, como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, represento hoy día una institución y quiero estar a la altura de eso. Por lo tanto, las opiniones del Congreso Nacional y particularmente de uno de los poderes del Estado tienen que ser absolutamente recordadas. Por lo tanto, no me voy a hacer cargo en esta oportunidad de la opinión particular de un representante o militante del Partido Comunista, y por supuesto que ante esto yo tengo que asumir un rol institucional, no tengo otra alternativa, porque para eso me han elegido mis pares, para jugar un papel en el marco de la institucionalidad de uno de los 3 poderes del Estado, y a mí me parece que es una responsabilidad de alto nivel, de mucha responsabilidad, y lo asumo con esa posición, ¿no?, resguardando lo que corresponda de este espacio y de esta representación. Perfecto, puedo entender que no quiera pronunciarse. Y a veces es necesario cuando hay responsabilidades del Estado, sí, ¿cierto? Uno necesariamente tiene que jugar un rol y sus opiniones más particulares, más íntimas o más personales, no necesariamente presentarlas menos a nombre de una institución. Ya, perfecto. Yo puedo entender que no quiera, por lo tanto, comentar la opinión particular de una figura dentro del Partido Comunista, pero sí, al menos déjeme preguntarle esto, porque el Partido Comunista institucionalmente salió a cerrar filas
en el primer minuto y a rajatabla respecto de las acusaciones que se le van a levantar formalmente contra el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue. Y al mismo tiempo hay quienes han recordado que el Partido Comunista también desde el primer minuto, cuando las acusaciones afectaban a alcaldes de oposición, los indicaban automáticamente como responsables. Déjeme preguntarle cómo se entiende o cómo entiende usted o le puedo preguntar incluso en su opinión como presidenta de una corporación, cuando se trata de una acusación que afecta a un sector político es inocente, pero cuando se trata del frente automáticamente es culpable, cuando todavía no hay sentencia en ningún caso. Sí. Bueno, yo también entregué mi opinión como diputada respecto de esto. Hoy día, como presidenta de la Cámara, lo que puedo decir es lo que diría ante cualquier situación de este tipo. La presunción de inocencia es un elemento que le cabe a cualquier ciudadano o ciudadana frente a un proceso judicial. Esos procesos judiciales tienen que llevarse adelante en un proceso de investigación. El alcalde Daniel Jadue, como otros alcaldes y alcaldesas también, tienen el derecho de poder defenderse dentro de este proceso. Él particularmente ha defendido públicamente su inocencia, tiene el derecho también a hacerlo y por lo tanto serán los tribunales los que resuelvan finalmente el demostrar los resultados de este proceso de investigación. Perfecto. Yo creo que eso es lo que corresponde, sobre todo porque los poderes del Estado en este caso y particularmente hoy día con mayor razón, ¿cierto? Relevar la autonomía de los distintos poderes del Estado me parece que es muy importante en mi calidad y en mi rol de presidenta de la Cámara, diputado y diputada. Hablemos un poquitito de ese rol, déjeme preguntarle cómo es su relación con la oposición. Y aquí le pido, más allá de la respuesta institucional, sí, ¿con quién siente usted, por ejemplo, que tiene más llegada? Sí. ¿Por dónde mira usted que tiene más posibilidades de llegada cuando tenga que empezar a, digamos, trabajar en este rol institucional que le toca asumir desde ahora? ¿Con quién tiene más llegada ahí en la oposición? A ver, diputada. Sí. Bueno, nosotros vamos a lograr, y eso esperamos, ¿no? Vamos al menos intentar y vamos a hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos por dialogar con todos los sectores políticos de la oposición. Nos parece que es muy importante que al interior de un Congreso Nacional, con la diversidad política que tenemos, donde ha ido variando además la composición hoy día, cuando no es el mismo Congreso, no es la misma Cámara de Diputados y Diputadas que teníamos cuando ingresamos el año 2022, sino que hoy día han ido cambiando las bancadas, hay distintas posiciones, hay personas que en algún momento están apoyando posiciones del oficialismo, parlamentarios que después han tenido posiciones contrarias. Nosotros lo que esperamos, y así lo hemos estado conversando incluso con las otras dos vicepresidencias, vamos a buscar todos los caminos para abrir un diálogo institucional que nos permita conversar con la oposición, abrirle los espacios también para que puedan entregar sus opiniones y propuestas, porque a nosotros no nos interesa de ninguna manera llevarnos la Cámara de Diputados y Diputadas para la casa, ni generar solo la posición de un sector. Queremos recoger también las buenas ideas, las buenas posiciones y todas las posiciones de colaboración. Y hasta ahora al menos hay varias personas, parlamentarios, que hoy día se acercaron en buena disposición, ¿cierto?, a establecer, no solamente ponerse a disposición de conversar, de colaborar en lo que sea posible. Yo espero que pongamos en el centro el interés de los chilenos y chilenas. Y eso se trata de trabajar, de sacar adelante la tarea de legislar, de hacerlo con premura y no caer ni mucho menos perder tiempo en cuestiones pequeñas que solo tienen que ver con intereses políticos mezquinos y particulares. Para nosotros en eso lo que queremos es abrir los espacios de diálogo y lo vamos a hacer con todos los sectores y con quienes estén llanos a la conversación política. Así que serán bienvenidos y bienvenidas todos quienes quieran conversar, dialogar. El espacio de la presidencia y creo que también de las vicepresidencias, así lo conversamos hoy día, va a estar abierto para ello y por supuesto que esperamos que las decisiones del Congreso y de la Cámara de Diputados en particular sea lo más colectivas posibles representando nuestra diversidad, que yo creo que es una de las cosas ricas también que tiene la democracia, ¿no? Sí, sin duda. Yo sé que quedan 2 años de gobierno, pero todos entendemos también cómo funciona la política. Este es probablemente el año en que el gobierno puede avanzar más en sus reformas, porque después de las elecciones municipales ya entramos en la recta final, donde aparecen las candidaturas presidenciales, se empiezan a perfilar las candidaturas parlamentarias y por lo tanto se hace bien difícil. O sea, se lo digo de esta manera, ¿no? Usted tiene el rol probablemente queremos colaborar en eso, sí, sin duda. Y a usted le toca el rol probablemente más difícil, porque en este periodo de 8 meses que tiene por delante es cuando tienen que salir adelante varias reformas, ¿no? Está el pacto fiscal, está la reforma, la ley corta ISAPRE, está la reforma al sistema de pensiones. Déjeme preguntarle si no siente el peso propiamente tal de tener que encabezar la corporación precisamente en el año en que el gobierno tiene que sacar adelante esa reforma.
Sí, bueno, sin duda es una responsabilidad, más que un peso, yo lo veo como una responsabilidad no solo con el gobierno, sino que con el pueblo de Chile. Resolver el problema y la crisis de la ISAPRE es un problema que tienen hoy día las personas, los chilenos y chilenas que se han visto envueltos en una situación indeseable que lamentablemente ha tenido que resolverse por la vía de un proceso legislativo para poder darle una viabilidad a al fallo de la Corte Suprema en esta materia. Yo espero que lo podamos resolver prontamente y vamos a poner muchos esfuerzos en eso. Lo mismo respecto de los temas de pensiones. La y los pensionados en nuestro país no pueden seguir esperando, no pueden seguir viviendo con pensiones de pobreza y eso es un desafío de máxima urgencia a la cual también le vamos a poner mucho cariño, mucho esfuerzo. Y por supuesto que también, ya lo decías tú anteriormente, ¿cierto? Está el pacto fiscal. Acabamos de legislar hace algunos días atrás la ley antielusión y antievasión que incorporó además elementos vinculados, por ejemplo, al levantamiento del secreto bancario ante la sospecha de fraude y otras medidas, y por supuesto que nosotros vamos a seguir contribuyendo en que la legislación avance. Eso es lo que nos importa, que desde la Cámara de Diputados, Diputadas y el Senado, ojalá podamos contribuir a que la agenda legislativa, no solo del gobierno, sino que también en aquellas materias que los parlamentarios y parlamentarias creamos que podemos contribuir, avance en función de las necesidades de la ciudadanía, de los chilenos y chilenas, que creo que es lo más importante. Para eso nos eligieron, para legislar en función de sus necesidades, en función de las urgencias. Y lo que no puede ocurrir es que terminemos cayendo en una pelea chica que no nos permita avanzar. Por eso es que nosotros estamos dispuestos al diálogo, a abrir todos los espacios de conversación y, por supuesto, a lograr los mejores acuerdos entre nosotros y nosotras, pero también, evidentemente, con la orientación y con el apoyo que podamos dar al gobierno, al Ejecutivo en esta dimensión. Sí, uno de los grandes problemas que ha tenido efectivamente la discusión política, y probablemente coincidirá conmigo, diputada, es que en parte al gobierno, cuando ha tenido dificultades para poder avanzar en su agenda legislativa, se debe también a esa fragmentación, ¿no?, del Congreso, de varios partidos políticos y al mismo tiempo independientes, y por otra parte también el que no hay ninguna sanción para quien renuncia a un partido político y se convierte en parlamentario independiente. Déjeme preguntarle si a usted le gustaría impulsar desde la presidencia de la Cámara también alguna discusión para modificar el sistema político. Bueno, hay un debate que se ha abierto por parte de distintos parlamentarios, particularmente en el Senado, respecto de la posibilidad de abrir un camino a reformas políticas, al sistema político en general. Eso es algo que tendrá que discutirse. Yo entiendo que el gobierno ha tomado la posta de esta discusión también, que hay un debate en relación a los partidos políticos. Nosotros estamos evidentemente llanos y llanas siempre a que los debates, las discusiones se den. En este caso, reformar el sistema político puede ser un elemento que esté sobre la mesa. Y si podemos contribuir a ello, por supuesto que lo vamos a hacer. A mí me parece que sin duda hay cosas que se pueden mejorar del sistema político actual, que hay elementos que se pueden revisar y el debate va a ser planteado. Yo entiendo ya hay discusiones y conversaciones al respecto, así que vamos a estar muy atentos y atentas a las propuestas que se hagan, a aquellas propuestas que ya estén presentadas. Lo vuelvo a repetir, la agenda legislativa la vamos a construir de conjunto. Por ejemplo, ya hay parlamentarias que me han planteado abiertamente la posibilidad de priorizar la tramitación legislativa de la paridad en los procesos electorales, que es un elemento no menor, a mi parecer, respecto del sistema político. Y bueno, así seguramente también hay otros temas, como bien decías tú, que podrían ser considerados y que han sido parte del debate y van a seguir siéndolo, me imagino, en el ámbito de este debate o discusión que ya se abrió y que han planteado algunos senadores y senadoras y que entiendo que el gobierno está recogiendo. Muy bien, pues le queremos agradecer a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, por conversar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias, Juan Manuel, que estés muy bien, y gracias a todos y todas. Y gracias, aprovecho de saludar y agradecer todos los saludos y cariños que nos han llegado de todas las personas que nos han escrito en estas horas para agradecernos. Esperamos estar a la altura del desafío que hoy día nos han entregado. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Muy bien, y continuamos ahora. Vamos a conversar con Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores y además director de cátedra de la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto. Bienvenido también a la entrevista Prime. Muchas gracias por la invitación. Roberto, hablemos de Venezuela y la situación que se está viviendo en estos momentos y particularmente en el debate que se ha generado en torno no solamente a la presencia de venezolanos en Chile, muchos de ellos en calidad de irregular, sino que al mismo tiempo también de nuestras relaciones diplomáticas con ese país. Primero, en la mirada de quien ocupó el cargo de canciller, ¿cómo calificaría actualmente las relaciones entre Chile y Venezuela? Creo que estamos pasando, y es evidente para todos, por una situación muy tensa. Creo que allí el gobierno debe tener una aproximación mucho más realista a lo que es Venezuela. Creo que es importante recordar
tener presente que Venezuela es una dictadura, no es una democracia. Entonces, esto de acercarse a una dictadura como la venezolana, que está condenada más internacionalmente, pero acercarse a ella confiando en que a través de un acuerdo que se firme con ella se puede obtener información dura, veraz, sobre situaciones que a Chile le interesan y que es posible, además, pues, podría ser posible colaborar en el intercambio de información. Son palabras mayores, ¿ah? Y es de mucho riesgo. Yo veo allí una, una suerte de acción ingenua frente a lo que es una dictadura. Y además pensemos bien, Venezuela es un régimen que tiene estrechas relaciones con Cuba, gente que tiene mucha experiencia en la inteligencia, con Irán, con Rusia, con Nicaragua. Entonces, esta gente sabe moverse en estos ámbitos. Y ¿Cuál creo que debería, estamos perdón, pecando Roberto, de ingenuidad. perdón, cuál debería ser entonces esa actitud por parte de la Cancillería actual? ¿Cuál debería ser la aproximación real entonces a la relación actual con Venezuela? ¿De qué manera? Mire, yo creo que aquí hay asuntos que tienen que ver con los últimos movimientos de nuestra Cancillería. Y en primer lugar, si usted ve bien, ¿cuándo se retira al embajador Gasmuri? Cuando hay una declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela diciendo que el tren de Aragua es una ficción. ¿Y, y en qué momento se vuelve a anunciar que va a volver el embajador Gasmuri a Caracas? En un momento en que la Fiscalía de Chile, esto es muy importante, sostiene o cree poder demostrar, o afirma por lo menos, que las huellas del crimen del teniente Ojeda conducen a Venezuela. Entonces, es muy extraño esto que usted retire o, digamos, llame consultas a su embajador ante una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, pero al mismo tiempo anuncie que lo devuelve una vez que se produce este anuncio a la Fiscalía, creyendo, y nuevamente creo que se incurre en una ingenuidad, que basta la declaración de buenas intenciones de la dictadura de Venezuela para creer en que va a actuar así. Y perdónenme una cosa que quiero agregarle. Este es un régimen que se ha caracterizado durante muchos años por defraudar las esperanzas, las expectativas o la confianza de la oposición venezolana, de organismos internacionales y de organismos regionales de nuestra América Latina. Entonces, cuidado cuando entramos a confiar en ellos y firmamos un acuerdo que anunciamos, ¿verdad?, muy ufanos, como un acuerdo inédito con la policía política, en el fondo es eso, del régimen de Venezuela. Roberto, sería en este caso, y siguiendo esa misma línea argumental, entonces una decisión prudente el evaluar, mantener las relaciones con Venezuela. Se lo pregunto de otra manera, porque hemos visto a quienes desde la oposición están planteando derechamente romper relaciones con ese país. Sí, mire, yo creo que aquí estamos en una discusión un poquito bizantina, porque esto es como, ¿qué es mejor, hacer ejercicio o quedarse tranquilo acostado en cama? Obviamente que es mejor salir a ejercicio. ¿Qué es mejor, es tener un cierto peso idóneo u otro excedido? Obviamente que el idóneo, pero depende, ¿verdad? Depende cuál es su situación personal, a lo mejor usted está enfermo. Y con respecto a las relaciones diplomáticas, también hay que preguntarse, ¿conviene tener las relaciones diplomáticas aunque no contribuyan a la relación real que debe existir entre dos países? Esto de planteárselo en términos abstractos a mí no me gusta mucho. Pero yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado y analizar qué estamos sacando de estas relaciones con Venezuela. Además, hay que pensar que estos países se caracterizan por utilizar sus embajadas como centro de operaciones más allá de lo meramente diplomático. Entonces, hay que preguntarse eso. Y lo otro es, ¿qué condiciones le hemos impuesto o hemos manifestado que queremos imponer a Venezuela cuando ella dice, nosotros estamos dispuestos a colaborar con todo con Chile? Bueno, exijamos algo concreto, una muestra concreta. Si no exigimos nada, quedamos nuevamente en la posición en que estamos, a la defensiva, esperando que Venezuela haga algo. Ahora, le pregunto de esta otra manera, Roberto, porque también hay quienes han esgrimido, entre ellos el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que romper relaciones con Venezuela, en la práctica, no lo dice de esta forma, pero se lee de esta manera, sería entregarles el argumento perfecto para que luego de haber roto relaciones, cada vez que le pidamos información, como por ejemplo es el caso de los sospechosos del asesinato del retirado teniente Ronald Ojeda, que eventualmente nos digan no tienen ninguna obligatoriedad de contribuir o de colaborar con información, dado que rompimos relaciones con ellos. O sea, nos pondría todavía más lejanos. Mire, José Manuel, si usted cree o si piensa que un régimen como el de Venezuela le va a entregar a usted información de venezolanos que cometieron, según la Fiscalía nuestra, que cometieron un secuestro y un crimen horrible en Chile y volvieron a Venezuela, según nuestra Fiscalía,
porque allí se sienten protegidos, entonces, y que el gobierno le va a entregar información sobre estas personas. Y yo creo que ahí estamos pecando de ingenuidad. Por eso es necesario poner condiciones y decirme, muy bien, bienvenida a sus declaraciones de que van a cambiar la actitud frente a Chile. Pero dígame, ¿qué podemos hacer con estas personas que son sospechosas para la Fiscalía Nacional para que puedan declarar, para que puedan ser interrogadas por nuestra Fiscalía? Ya, pero Y que no sea naturalmente en Venezuela. lo entiendo, pero Aunque yo sé que hay límites allí por un asunto de que ellos no están en la OEA, ¿verdad? No han firmado el Pacto de Bogotá, tampoco están plenamente en lo que es la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? La Constitución se los prohíbe. Entonces, cuando usted está atado de pie y mano, en este caso, como lo está en este caso Venezuela, para entregar a esta gente para que sean interrogados en Chile, usted dice, bueno, ¿cuál es entonces la manifestación concreta de su decisión de buena voluntad de cooperar con Chile? para entender bien, Roberto, lo que usted está diciendo entonces es que uno debería decir, es evidente que no nos van a entregar información, que no van a colaborar con las investigaciones, que no van a recibir, por lo tanto, tampoco, por ejemplo, a los venezolanos que queramos expulsar de nuestro país, cosa que por lo demás es lo que ha venido ocurriendo, y por lo tanto, dado que esto es así, deberíamos derechamente sincerar esa realidad y romper relaciones. ¿Eso es lo que usted plantea? Yo estoy planteando que esto hay que sincerarlo, plantearlo a Venezuela y decirle que necesitamos pruebas de que van a colaborar efectivamente. Y hay que poner plazos, porque ¿qué vamos a esperar? Nos vamos a sentar a que ellos en un momento determinado, quizás en un año, 2 años, después que hayan pasado las elecciones, además el 28 de julio, se olviden de todo esto. Entonces hay que colocar plazos con Venezuela. Decirles, bueno, vamos a confiar en sus declaraciones, pero tenemos una visión muy clara de lo que es la dictadura, pero vamos a confiar en estas declaraciones, pero queremos ver hechos concretos, a ver cómo nos ayudan concretamente. Si usted no plantea eso, queda expuesto a que Venezuela le hable generalidades y le diga lo que quiere decirle, porque no hay plazo. Entonces, eso es lo primero. ¿Hay un plazo de espera que le vamos a establecer a Venezuela? Porque, insisto, relaciones por tener relaciones, bueno, siempre suena muy bien, ¿verdad? Es mejor tener relaciones que no tenerlas, pero depende. ¿Usted cree, Roberto, que en la práctica Venezuela no va a contribuir, no va a colaborar con la investigación que realiza la Fiscalía para esclarecer la muerte del teniente Ronald Ojeda? Le pregunto primero eso, si usted cree que realmente van o no van a contribuir en nada. Y segundo, ¿usted a esta altura se ha formado la idea de que este fue un crimen político? En lo segundo, sí, por lo que los analistas venezolanos, gente bien informada y democrática, con visiones democráticas, por lo que he escuchado de ellos, políticos también, en ese sentido me apoyo en ello. Y en lo otro yo creo que el marco es lo importante con respecto a Venezuela. No partir de la ingenuidad, sino que partir de la real política. Esta es, por decirle así, el historial de Venezuela de defraudar a la oposición, organismos internacionales y regionales. Y ya que yo necesito de su parte pruebas concretas de que usted va a colaborar conmigo, no simples declaraciones. Como dice el refrán español, obras son amores y que no buenas razones. Pero quiero verlas, quiero ver resultados concretos, quiero ver que usted me está ayudando concretamente, no haciendo declaraciones. Venezuela, la dictadura, es maravillosa para hacer declaraciones. Recuerde que son hijos de Chávez, un gran orador. Pero lo concreto es lo que queremos ver. Resultados concretos, eso es lo importante. Roberto, y eso se exige. ¿Sí? Se exige, ¿eh? Creo que es muy importante, se exige. Y estamos... le quiero decir por qué. Porque nosotros cuando me tocó ser ministro de Relaciones Exteriores, nosotros tuvimos 10 vuelos, los vuelos de la libertad, creo que se llamaban, donde devolvíamos a Venezuela presos, devolvíamos a Venezuela personas que estaban aquí con problemas, con presos, lo que fuera, o querían volver y los mandábamos para allá. Venezuela los aceptaba y nos aceptaba a nosotros sacar al mismo tiempo a chilenos que estaban en situación muy vulnerable, que no tenían dinero para volver a Chile y estaban en medio de esa gran crisis económica y política en Venezuela. Eso lo logramos y teníamos una relación muy tensa con ellos, pero muy clara. Nosotros no coincidimos, ¿verdad?, en muchos aspectos. Nosotros a ustedes los vemos como una dictadura, pero veamos dónde podemos colaborar, pero ahora, concretamente. Roberto, déjeme preguntarle lo siguiente también, porque en los últimos años lo que hemos visto también es un incremento de la presencia de venezolanos y particularmente de delitos cometidos por venezolanos, no solamente imputados, sino que formalizados también. Eso es un hecho de la causa. Negarlo, digamos, a esta altura sería miope y muy torpe. Sí. Déjeme preguntarle, sin embargo, porque también hay quienes responsabilizan en gran medida al gobierno anterior, al gobierno del presidente Piñera, y especialmente el famoso Cucutazo, el discurso del presidente Piñera en Cúcuta, de haber invitado a venezolanos a venir a nuestro país y que a la vuelta de la esquina nos estemos encontrando con este problema. ¿Qué responde usted frente a eso también? Sí, mire, le voy a decir lo siguiente. Primera cosa que creo que hay que verlo en términos históricos. Todas, absolutamente todas las revoluciones, como la venezolana, generan emigración en millones.
la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución China, la Revolución Nicaragüense y la venezolana. Todas. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está desesperada, no hay resultados económicos, miseria, hay represión, no hay democracia y no hay perspectiva. La gente se va. Se han ido hasta este momento 8 millones de venezolanos. Ya, Están girando por América Latina. distinto que se vayan a que un presidente de otro país los invite a ir a hacer permítame. negociar. Sí. Sí, mire, José Manuel, yo creo que es un Juan Manuel. insulto. Perdón, Juan Manuel, discúlpeme, Juan Manuel. Es un insulto hacia 8 millones de venezolanos, porque ahí hay mucha gente muy decente, que está desesperada, que se va de su país, decirle, ustedes se han venido a los países de América Latina porque les llegó una invitación. Pero quiero decirle algo más que es muy importante, Juan Manuel. Lo siguiente, usted sabe que Perú no fue a Cúcuta. ¿Y sabe cuánto tiene? Tiene 1,7 millones de venezolanos, 3 veces más que Chile. Estados Unidos no fue a Cúcuta. Tiene más o tantos como Chile. Ecuador no fue a Cúcuta y tiene tantos o más que Chile. ¿Y sabe quién fue a Cúcuta también? Paraguay. ¿Y sabe cuántas personas tiene? 7.000. Lo que pasa con la gente que huye de estas dictaduras es que necesita países seguros, ojalá prósperos, ojalá con desarrollo, porque necesitan enviar remesas a su familia, mantenerla. Y esas son las razones por qué vinieron a Chile. Pero recordemos que el presidente Piñera, porque se puede discutir si convenía o no que fuese, esa es otra cosa, pero el presidente Piñera estableció una visa, que no había ningún otro control, y se estableció una visa de responsabilidad democrática, atada a la historia, ¿verdad?, de Chile. Pero recordemos eso. Chile no es el país más afectado. Roberto. La situación nuestra es insostenible, pero le digo, no es el más afectado. Por lo tanto, lo de Cúcuta como argumento no funciona. Usted dice, podríamos discutir si convenía o no convenía que fuera. Con el paso del tiempo, ¿qué convicción se ha formado usted? ¿Era conveniente que hubiese ido y que hubiese pronunciado ese discurso? Yo le voy a decir lo siguiente, y quiero decirlo con mucha claridad, y voy a decir lo que yo he dicho y lo que dije mientras el presidente Piñera estaba con vida. Y lo he dicho, y es lo siguiente. Cancillería no quiso, nunca quiso, que se produjera un viaje del presidente a Cúcuta. Por varias razones que podríamos enumerar en otro momento. El presidente decidió y pensó que era conveniente ir para demostrar el apoyo a la causa democrática venezolana y entregar él al presidente Guaidó en Colombia, no en Venezuela, en Colombia, alimentos para una población que no tenía alimentos y medicina para una población, sobre todo de mujeres embarazadas y niños que no tenían medicina. Y eso fue el gesto que se fue. Perfecto. Y aquí si alguien ha invitado gente con claridad, y están los tweets todavía, es el actual presidente Gabriel Boric, que sí invitó a gente sin papeles a venir a Chile. Ahí sí que hay una invitación clara. Y eso lo debemos recordar cada vez que el presidente Boric hace discursos con respecto a Venezuela. ¿Usted se refiere a cuando el presidente Boric, por ejemplo, siendo diputado en Twitter, decía que a Chile le sobraban chilenos, bienvenidos inmigrantes? ¿A eso se refiere? Insultos como eso, injurias como eso contra el pueblo chileno, pero también cuando él dice bienvenidos, son iguales, bienvenidos con o sin papeles, son todos iguales. Y llamaba en un momento en que el gobierno del presidente Piñera estaba muy a la defensiva, ¿verdad?, a que vinieran a Chile más migrantes, no importa de qué país. Muy bien, pues. Entonces ahora se han dado cuenta que en el gobierno hay que actuar de otra forma, porque esta situación es insostenible. Pero quiero repetir, cuando nosotros éramos gobierno, y estoy hablando cuando yo asumí como canciller, había cerca de 3 millones de venezolanos girando por América Latina. Y quiero decirle algo re interesante. Estados Unidos nos dice a nosotros, a mí personalmente, me dice, nosotros calculamos que de seguir así la dictadura de Venezuela van a llegar a 5 millones. ¿Sabe? Pasó a 4 millones, pasó a 5 millones, 6 millones, 7 millones, hoy son 8 millones de venezolanos que están girando por América Latina. Se quedaron cortos los norteamericanos en el cálculo. Esa es la situación que estamos viviendo y por eso es que es necesario frenarlo con voluntad, con decisión, con claridad y poniendo las cartas sobre la mesa ante Venezuela. Si no, no lo respeta. Venezuela no respeta. Usted ha visto cómo han tratado a nuestro presidente. Ahí era el momento de pedirle al embajador, ¿verdad?, Gasmuri, que volviera. Cuando el portavoz de Guatemala, el portavoz de Venezuela, trata al presidente de Pinochetito, cuando lo trata del bobo de la fiesta, ¿verdad? Cuando lo trata, bueno, no voy a repetir porque yo respeto al presidente, soy opositor a él, pero lo respeto. Ahí es el momento en que usted dice, véngase para acá, manifestemos nuestra molestia frente a eso. Así no se trata a un presidente de Chile. Entonces hay que hacer respetar la dignidad del cargo presidencial y la dignidad de Chile. Y Muy ser bien. claros con Venezuela.
Roberto Ampuero, ex canciller, que además lanzó un libro hace poco que se ha convertido en un éxito. De hecho, lo lanzó a comienzos del mes de abril y ya va en su segunda edición. Nunca volveré a Berlín. A ver si conversamos en una próxima entrevista o en la Radio Infinita también de este libro, Roberto. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Que esté muy Muchas bien. gracias por la invitación. Muy bien, pues sí, con esta entrevista nosotros llegamos al final de esta edición de la Entrevista Prime. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima. La Entrevista Prime.